Mi nombre es Bernardo Barranco Villafán. Nací en 1954 en Orizaba, Veracruz. Me siento heredero de la generación del 68. Estaba muy chico entonces, estaba en sexto año de primaria y recuerdo con mucho agrado, porque mi madre tenía un negocio en el centro, ver las manifestaciones alegres, creativas, llenas de energía positiva de los estudiantes. Después fui formado por los jesuitas en los años 70, en pleno auge de la teología y la liberación. Opté estudiar economía en la UNAM. He vivido la mayor parte en la Ciudad de México, pero también viví varios años en Lima, Perú, y otros años más también en París, Francia. Bajo la exuberante atmósfera parisina, estudié sociología política de la religión, que ha sido mi mayor pasión intelectual. Debo reconocer que toda mi vida he sido un rebelde del abuso del poder. Por ello, repelo a la clase política. Bienvenido, Bernardo. Pásale aquí. Buenas noches a nuestro público. Qué gusto, qué honor tenerte aquí, colega. Perdón que te robe de tu trabajo aquí con Sacro y Profano, pero teníamos que conocerte más. Un placer, un honor y gracias por invitarme aquí a tu programa. De todos modos, te llamas John. De todos modos, nos llamamos y no solamente somos la presencia o la imagen, sino el ser humano que está detrás. Así es, aquí estamos y con mucho gusto dialogar contigo, Bernardo. Yo recuerdo que tú fuiste muy generoso conmigo. Después de una censura absoluta en la televisión durante años, abrimos un espacio muy importante en TV UNAM que seguimos con mucha honra trabajando Diálogos por la Democracia, y fuiste nuestro primer invitado ahí. Tuve buena mano, padrino fue. Así es, así es. Y ahí presentamos justamente este libro, que es tu otro tema, porque eres experto en las religiones, pero también sobre los fraudes electorales, ¿no? Sí, un distinguido comentarista aquí en Canal 11, Lorenzo Meyer, me dijo que más que experto en cuestiones electorales, soy experto en fraudes electorales. Así es. Bueno, vamos a llegar a ese punto, pero primero cuéntame más de tu juventud, porque estoy viendo tu currículum. A ver, fuiste presidente del Movimiento de Estudiantes y Profesionistas de la Acción Católica Mexicana, secretario latinoamericano del Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos y secretario general de Pax Romana con sede en París, entre 82 y 86. Todo un dirigente global de las juventudes cristianas. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Cómo te forjó? No, pues fue una experiencia muy intensa, fueron años muy intensos. Viajé mucho primero por todo México cuando estuve acá, como presidente de Acción Católica Universitaria, y después a nivel latinoamericano. Pasaba yo largas jornadas en Brasil, en Argentina, y me tocó la época más cruenta de las dictaduras militares, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Uruguay. Y entonces, pues con un montón de aventuras, de conocer, sobre todo, lo que hacíamos era rescatar a universitarios católicos de las garras, digamos, de la dictadura. Porque hay que decir también, igual que en México, muchos de estos movimientos universitarios, mi generación es cercana a la teología y la liberación. Muchos de mis colegas en diferentes países y en México, nada más que no fue mi generación, son portadores de guerrillas y se incorporaron a la guerrilla. En México, la Liga 23 de septiembre, en Uruguay, los Tupamaros, los Montoneros en Argentina, ¿no? El M-19 en Colombia y así sucesivamente. Entonces los católicos eran muy perseguidos. Entonces lo que yo hacía era ayudar a sacar, ¿no? Estaban en la clandestinidad y era sacarlos a través de salvoconductos, etc. Porque la Iglesia, también la jerarquía católica, también fue muy cómplice al otro lado con estos regímenes. Incluso el mismo Papa Francisco, cuando lo nombraron, se le acusó de silencio cómplice. No sé si ese caso sea correcto o no, pero en general la Iglesia, pues la tuya era la excepción, pues, este activismo de izquierda. Normalmente eran más Sí, la más alta autoritarios. jerarquía, muchos sectores de alta jerarquía
no solo convalidaron con los golpes militares, sino participaron en la represión, sobre todo en Argentina. En Argentina se llamaban los ángeles de la muerte. Fíjate qué contradicción. Porque era el curita que entraba en las salas de interrogatorio y era el lado bueno. El malo golpeaba, lastimaba, torturaba, y llegaba el cura y le decía, no, hijo, del cielo te va a salvar y tal, pero da la información. ¿No? Sí, fue realmente muy cruento. En Argentina ahí los obispos tienen una deuda muy grande con la población sobre su participación. En Chile también, pero en Chile lo que pasa es que no todos, hay un sector que en torno al cardenal Silva Enríquez configura lo que se llamó la Vicaría de la Solidaridad. Y es como el paraguas donde toda la disidencia en la clandestinidad se refugia. La iglesia refugia a la clandestinidad y la resistencia chilena. Y en Brasil ya habían participado en el golpe de Estado los obispos en los años 60 y en los años 70, más bien por el influjo de la teología de la liberación, lo que hacen es se convierten en un poderosísimo espacio alterno al Estado. Generan las famosas comunidades de base, que eran 100.000 comunidades de base. Imagínate lo que era la base social. De ahí surge el PT. Ahí yo conocí en Brasil a Lula, al joven Lula. Bueno, los dos estábamos jovencitos. Él era vehemente, era obrero, jugó un papel muy importante en la lucha del ABC en 1978. Sí, fueron años muy intensos. Aprendí ahí portugués, estando tanto tiempo en Brasil, con un acento medio macarrónico, pero me daba a entender perfectamente. Vamos a ver unas fotos de esos tiempos. Si podemos pasarlos rápidamente y lo vamos comentando. Aquí está el joven Bernardo con el Papa Juan Pablo II. ¿Cuántos años tienes ahí? Qué vergüenza, qué cara de estúpido tengo ahí, ¿no? Pero es que todos así, era una figura mítica. Y cuando lo veíamos se nos caía todo, ¿no? Y tendría yo 25, 26 años cuando estaba ahí. A ver, hay otra foto ahí del mismo tipo ahí también, mira. Ya estoy más gallardo. Ya estás más ahí, grande, sí, no es otra visita. Eso es en otro momento. Lo que pasa es que yo trabajé en Pax Romana, con sede en Friburgo y en París, e íbamos seguido a ver al Papa. Es más, almorzábamos con el Papa, ¿no? Entonces, y el Papa quería mucho a México, efectivamente. Decía, mexicano, tú eres el mexicano y tal, ¿no? Tenía buena vibra con el pueblo mexicano. Pero Juan Pablo quería mucho México, a los mexicanos, a él mucho, pero no era exactamente de la teología de la liberación. No era un papa progresista. O sea, comparándolo con Francisco ahora, por ejemplo. No. Juan Pablo II venía de Polonia, era un papa polaco. Y Polonia estaba bajo un régimen socialista que tenía un acoso a la iglesia. Entonces, todo lo que fuera socialismo, el papa lo repelía. Y en las reuniones que teníamos con él, varias veces, tengo que reconocerlo, me regañó el Papa. Revoltoso. Hubo un momento que hasta dio un manotazo en la mesa. ¿Por qué? Porque en ese momento Pax Romana, que sacaba estudiantes, etcétera, estoy hablando del año 78, 79, no recuerdo bien, quizá 80, estaba Centroamérica en ebullición. Y nosotros sacábamos a nicaragüenses, sacábamos a salvadoreños, a guatemaltecos que estaban siendo perseguidos. Y el Papa nos decía, no, hay que sacar a chicos de Polonia, de Alemania Oriental. O sea, él veía de un lado y nosotros veíamos del otro. Que era, bueno, nosotros veníamos de otra sensibilidad político-religiosa, que es un poco extraordinario en la iglesia, ¿no? Es decir, cuando uno piensa en la iglesia, uno piensa en una cosa monolítica. Y en la iglesia católica, tan grande que es, todas las corrientes que hay en la sociedad están presentes al interior de la iglesia. Entonces ahí, en cierto sentido, pues éramos corrientes incluso hasta antagónicas, ¿no? Pero todavía tenías esa interlocución directa con el Papa. Porque nosotros nos encargábamos de los derechos humanos de los jóvenes universitarios. Vamos a ver algunas otras fotos, las pasemos. Esta es tu toma de protesta de Pax Romana, ¿no? Como secretario general de Pax Romana fue una reunión en Montreal, Canadá, y eran delegados de todo el mundo. Pax Romana era muy potente todavía en aquel entonces, ¿no? Seguimos, hay un par más. Aquí estás con Samuel Ruiz. Con el gran Tatik, un hombre... ¿Trabajabas cercano con él?
Sí, trabajaba cercano con él. Cuando empecé como universitario muy joven, hice varias estancias en San Cristóbal con los indígenas, con los vinicos, con los jesuitas, y él siempre me llamó Bernardito. Hubo un momento que hasta no me gustaba tanto, pero era cariñoso. Era un hombre una persona muy culta, y tengo muchas anécdotas con él. Una de ellas es en su casa parroquial, ahí en el centro de San Cristóbal. Había ruidos muy raros. Y yo le dije, oye, no hay fantasmas acá. Pues estábamos solos y había unos ruidos y tal. Entonces me dio toda una explicación científica sobre los cambios de temperatura, cómo los objetos físicos cambiaban de tamaño, de forma, etcétera. Y entonces habían esos ruidos. Y cómo nuestras voces eran ondas que podían estar congeladas durante años en algún rincón de esos palacios medievales, ¿no? Y que con un cambio de temperatura, con una corriente de aire, salían. Yo decía, no me dejó muy convencido, la verdad, pero bueno, un obispo que te da una explicación científica, física y técnica sobre los ruidos fantasmales en estos viejos caserones religiosos. Entramos al tema de la derecha, porque hoy la presencia de la iglesia, bueno, algunos corrientes, el Yunque, otros grupos hoy, más bien tiene una presencia pues, de derecha, ¿no? El mismo inspiración para el PAN, están muy movilizados hoy. Sí. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo antes había estas fuertes corrientes de izquierda y ahora son de derecha? ¿O más bien es lo que se visibiliza en cada momento? No, pues hay evoluciones, ¿no? Hoy la teología de la liberación como tal, después de la arremetida del Papa Juan Pablo II, quedó muy debilitada, pero tiene frutos. La teología india, la teología feminista, ¿no? Es decir, la teología, la ecoteología, la teología altermundista, es decir, se ha desdoblado la teología de la liberación, ¿no? Esto es lo rico, lo valioso. Pero efectivamente la derecha, que es otra gran corriente en la historia de México, está muy presente. Y yo creo que para mí en este momento la derecha tiene tres grandes vertientes. Una es esta católica, que es una corriente que viene desde los cristeros, ¿no? Combativa, revanchista, antipriista y que está ahí, que hoy es Provida, que sería el Movimiento por la Familia, ¿no? Ese sería uno. Una gran corriente. Una segunda corriente es una derecha empresarial, más secular, pero muy interesada en salvaguardar los negocios, los intereses, ¿no? Los posicionamientos, la influencia, y es esta gran corriente, sobre todo en el norte del país, norte y centro del país. Y luego la tercera, que es una nueva corriente de derecha, que es la derecha pentecostal o neopentecostal, que son los grupos evangélicos, ¿no? Que en América Latina se han convertido en partidos políticos muy poderosos y que ya han llevado al poder pues, a Lula, ni más ni menos en el país más grande de América Latina, pero también a otros, Jimmy Morales, por ejemplo. También a Bolsonaro, o sea, se anidaron con Lula y terminan poniendo a Bolsonaro. Así es. Entonces, lo que tenemos son tres grandes corrientes de la derecha en México, ¿no? El tema es que Frena quiso digamos, aglutinar a estas tres grandes corrientes y hizo francamente el ridículo, porque tuvo la osadía de ser frontal, de ser radical, de ser intransigente, no negociaba, ni con ellos mismos negociaba, porque entre ellos mismos se separaron, y bueno, y con una base social endeble. Entonces, ¿qué propició? Propició los ridículos que hicieron en el Zócalo, estas tiendas que volaban, ¿no? Su dirigente, que era un tipo totalmente, en algunos momentos, perdiendo la razón política, ¿no? Entonces sí creo que la derecha, por lo menos en este episodio de Frena, es una derecha que se muestra, te diría, insuficientemente racional, política, con poca madurez, de mucha confrontación. Pero John, ahí está la derecha. ¿Pero están moralmente derrotadas? Yo no diría moralmente derrotados. Yo lo que diría es que están como agazapadas. Y en cualquier momento y en cualquier coyuntura pueden saltar. En este momento, si me dices, ¿cuál te preocupa más? Me preocupa más la derecha pentecostal. Claro, la que está dentro de la 4T, por cierto. Que está dentro de la 4T, ¿no? Pero también la más distante, ¿no? Porque todo el tema
provida y toda la agenda que tiene anti-teoría de género, o lo que ellos llaman la ideología de género, es frontal frente pues, al gran núcleo intelectual de la izquierda y de la 4T. Ahora hablas de radicalismos y tú también eres bastante radical cuando tiene que ver con estos temas electorales. Estuve leyendo una columna tuya recientemente que habla de un pacto secreto entre Lorenzo Córdoba y Alfredo del Mazo, en el Estado de México. Sí. ¿Esto es cierto? Sí, mira, la historia es que se hace muere el presidente del Instituto Electoral del Estado de México. Además, déjame decirte, yo soy mexiquense. Claro, tienes una larga trayectoria como consejero electoral del Estado de México. Tengo una larga consejería, tanto en el INE, IFE y en el IEM. Conozco bien las entrañas del sistema. Y conozco bien que sobre todo el INE, el Instituto Electoral Local, es un apéndice, es una parte fundamental, no solamente del gobierno, que lleva 90 años en el poder ahí, que es el Grupo Atlacomulco, que ya es un cártel y al mismo tiempo es una dinastía política, ¿no? Imagínate, Alfredo del Mazo, abuelo, Alfredo del gobernador, Alfredo del Mazo, padre, también gobernador, y el hijo ahora, el actual, ¿no? El junior, ¿no? También gobernador. Es decir, ¿en qué país, ¿no? tienes una configuración como esta? Y luego el Estado de México, que es uno de los estados más grandes, tiene simplemente el padrón electoral son más de 13 millones. Poquito más chico que Chile, pero junto Uruguay, Paraguay, casi todo Centroamérica. Entonces, es un estado-país el Estado de México. Déjame nada más ver, tenemos aquí unos encabezados sobre este tema de unos periódicos recientes para ver el tono y el carácter de tus declaraciones, estimado Bernardo. Mira, este es un periódico, este es de 2007, creo, ¿no? Sí, es cuando en que desde ese momento... Cuando era consejero electoral del IEM. Así es. Donde estaba prohibido y ahí se me fue la boca. Porque un consejero no tiene que tomar partido, ¿no? Claro. Cuando planteo que pero el estás IEM... denunciando algo real. Ahí planteo lo real. El IEM es el apéndice del Grupo Atlacomulco. En la siguiente sesión, que fue al siguiente día, me pusieron como lazo de cochino los partidos. Vaya, hasta el PRD también. Es decir, el consejero tiene que mantenerse equidistante. Yo nunca pude hacer eso. Yo me declaré un consejero, como lo señalé, estaba en la cápsula, antiabuso de poder. Luchador por la justicia, me atrevo a decir. Hay un par de otras notas aquí, mira, para ver otras declaraciones. Bueno, aquí, mira, este es de 18 y a ver, pasamos a la otra. Sí. Hay uno más, ahí está. Ese es de 19. Sí. Y tu libro, El infierno electoral. Sí. O sea, tú siempre has denunciado esto. Y ahora ver a alguien como el consejero presidente del INE pactar con el gobernador del Estado de México para vetar, ¿no? A que llegara una consejera presidente independiente, ¿de qué te habla esto? Sí, bueno, mira, estaba yo comentando, tenemos que me desvié, el tema es que muere el presidente del IEM. Entonces es una convocatoria para suplirlo. Y por cuestiones de género se dice que sea mujer. Entonces se convocan mujeres. Entonces entran y todos los partidos se quedan sin sus cartas, porque todos los partidos influyen, inciden y tienen sus posturas. El PRI ninguna alcanzó, Morena tampoco alcanzó, y la única fue Vanessa González Deister, que ella es directora del fondo Citibank Banamex. O sea, está muy metida en la cuestión de desarrollo, de ONGs, etcétera, y en iniciativa privada, banquera, si tú quieres. Ella había sido asesora de consejerías, de Albo, ¿no? Y entonces pues, tenía conocimiento electoral, gana. Pero no garantiza una segunda jugada. ¿Cuál es la segunda jugada? La renovación o reelección del secretario general del IEM, que es en realidad el pivote, el que maneja el dinero, el que maneja la política sucia, el que opera los fraudes. Es, digamos, como el lado oscuro del sistema electoral tan cargado como es en el Estado de México, ¿no? Y entonces, por protocolo, la presidenta, en este caso, tenía que proponer al conjunto de los consejeros a la candidato y no había garantía. Y entonces... Ella no aceptaba negociar eso, pues. Por supuesto. O en todo caso, no había garantía por su trayectoria de que lo iba a hacer. Claro. ¿No?
y entonces todos los jugadores se echan para atrás y declaran desierto de manera realmente muy vergonzosa, porque es el estado más importante electoralmente, con muchas tensiones, y ahí sí te puedo decir de fuentes fidedignas que Lorenzo Córdoba pacta con el gobernador Alfredo del Mazo, ¿no? Entonces, es una contradicción, porque a nivel federal Lorenzo Córdoba se presenta como muy autónomo y muy sabroso y muy independiente, pero en realidad pues sigue las viejas prácticas de los institutos. Bien, no podemos dejar terminar esta primera mitad de nuestra entrevista sin que juguemos nuestra lotería, estimado Bernardo. Ah, caray, así no me lo sé. Sí, sí, sí. No hay trampa, hay varias tarjetas aquí. Escoge una, el que gustes, y platícame de tus pensamientos y reacciones al concepto que encuentras ahí. A ver. Enséñalo a la cámara. ¿Cuál es? Ah, caray. Es la botella, mira. La botella. ¿Qué te puedo decir de la botella? Pues que en esta época de encierro, ¿no? Muchos de nosotros le metimos más a la botella. Era un gran consuelo y una gran puerta para hacernos el encierro y el confinamiento más feliz. Sin embargo, pues hay que ver también el lado negativo, porque muchos, sobre todo machos varones, que abusaron del alcohol en este periodo, arremetieron contra sus familias, hicieron violencia familiar con los hijos, con las esposas. Entonces yo te diría que la botella, pues hay que tenerle cuidado. ¿Y tú crees que de esta pandemia vamos a salir fortalecidos como humanidad, más solidarios, generosos, o más bien sacó lo peor de nosotros? Mira, yo creo que nada va a ser igual después de la pandemia. Muchas cosas van a cambiar. Y en ese sentido creo que la pandemia ha mostrado aspectos muy negativos de nosotros como especie humana. El no ser disciplinados, el no acatar reglas, el alocarnos ahora en Semana Santa, que la gente salió, etcétera, ¿no? Que además se explica con tanta contención. Pero el drama, para mí, es lo que viene, el tipo de sociedad que vamos a construir. Sí. Y pareciera ser que no hemos aprendido. Pareciera ser. Pues veremos. A ver, voy a agarrar otra tarjeta ahora. Oye, tú también saca una, ¿no? Para ti. No, hay una más, interrogo a los invitados. ¡Ay, el payaso! ¿Quién será el payaso en la política o en la religión hoy en el mundo, México? Mira, yo empiezo por la religión, que es lo mío. Y yo diría Onésimo Cepeda. Muy bien. Onésimo Cepeda es un obispo que tiene 10 años en retiro de Catepec, que fue torero, que fue motociclista en los años 50, rockero, noviero. Algo pasó y se metió de obispo, de cura. Después obispo, se hizo de la teología de la liberación. Yo lo conocí cuando era teólogo de la liberación. Mira. Pero con mucho manejo de dinero, era el ecónomo con el obispo, este famoso obispo rojo de Cuernavaca, don Sergio Méndez Arceo. Y después se va al bando de la derecha, se va con Prillone, se convierte aliado con grandes personajes de un grupo, el llamado grupo de Club de Roma. Y bueno, siempre muy, muy pesadito con sus bromas, ¿no? Cuando López Obrador tenía una declaración antisonante, él decía que eran declaraciones de un imbécil, que eran declaraciones imbéciles que él tenía. Cuando hablaban del Estado laico, decía, el Estado laico es una jalada, ¿no? Cuando hablaron de las víctimas de Maciel, dijeron, pues, ¿por qué se tardaron 50 años en denunciarlo? A mí se me hace que les gustaba. Ese tipo de declaraciones hacen de él un bufón en el mundo de la iglesia. No es el prototipo del obispo que es propio, etc. Claro. ¿No? Es un verdadero bufón, amante de los toros, en cierta violencia. Con Jacobo Saludowski era su comentarista de la jornada los lunes, ¿no? Y un tipo amante del poder. Y por cierto, con la botella se arreglaba todo, ¿no? Ahí se juntaron ya las dos tarjetas. Muchas gracias, Bernardo. Vamos a terminar esta primera mitad. Y si nos acompañas a la sala, de todos modos, para la segunda mitad, no se vayan. Vamos a seguir con este fascinante y candente diálogo con Bernardo Barranco. Regresamos al estudio.
Pues una semana movidita y ahorita también más recientemente el tema de la detención, bueno, no detención, perdón, la acusación, la apertura de carpetas de investigación en contra de un par de candidatos ahí en Nuevo León, que también se está poniendo más intenso el contexto político. ¿Cómo ves este momento político hoy? Todavía estamos empujando una transformación, está estancada. ¿Cuál es tu evaluación general? Mira, yo creo que estamos viviendo un momento de polarización que podría entenderse o explicarse por el contexto de la lucha electoral. Pero creo que va más allá de la lucha electoral. Creo que son campañas que no están basadas en propuestas, sino son campañas que están basadas en descalificaciones. Y esto me parece muy grave, porque un país que no tenga propuestas a nivel municipal, a nivel de diputación o a nivel de gobernadores, es un país que no avanza, ¿no? ¿Cuál es la agenda que traen? ¿Qué proyecto de Estado, de municipio tienen los candidatos? Y lo que vemos es simplemente la descalificación. Entonces, esta polarización o eso, estás a favor de la cuarta T o estás en contra. Esta es una división que es falsa, porque el país va mucho más allá, incluso de la cuarta T o de sus malquerientes. Más bien la pregunta va a ser qué tipo de país queremos construir. Ahora, apenas llega López Obrador en 2018 y tú publicaste un libro, aquí lo traes, que es el AMLO y la Tierra Prometida. Así es. En que estableces pues, una especie de diálogo con quienes descalificarían a AMLO como un mesiánico, Sí. ¿no? ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Sí se cree el Mesías? ¿Es su momento mesiánico? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, en ese momento AMLO, la retórica política de AMLO tenía muchos elementos religiosos, Todavía. ¿no? Y eso descuadraba, digamos, las mentes más racionales, liberales, etcétera, ¿no? Y en ese momento lo planteaba que era la hipótesis de Krause del mesianismo tropical, ¿no? Una especie de mesianismo subdesarrollado. Y la verdad yo me tomé en serio, y en la introducción, que es una introducción amplia, me pongo a evaluar sobre todo el papel de Moisés en la Biblia y sobre todo el viaje de la tierra prometida, porque Moisés libera al pueblo judío del yugo egipcio y lo lleva a la tierra prometida donde emanaba miel, maná y miel. Y entonces, bajo esa perspectiva, entonces se da ese éxodo tan importante. Pero es un éxodo que dura 40 años por el desierto. Son 2 generaciones. Los que salen no son los que llegan. Moisés nunca llega a la tierra prometida. Muere en el camino. Entonces, el tema aquí es un tema muy de fondo que nos atañe. ¿Por qué? Porque el pueblo judío era un pueblo nómada, que su lógica era el pastoreo, etcétera, etcétera, ¿no? Y llegar a la tierra prometida es establecerse a un cambio civilizatorio, por así decirlo, ¿no? De cultivo, ¿no? Y entonces, pues no era fácil, o sea, realmente entre Egipto y la tierra prometida, o Israel, o sectores de Israel, pues podías tardar una semana, 10 días caminando de manera continua. ¿Por qué tardaron 40 años? Porque todo este proceso complejo, difícil, ¿no? Azaroso, de no solamente es un cambio de mentalidad, sino un cambio de civilización. Entonces, Y algo así está pasando, está pasando. Nosotros pensamos que con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, ¡pah!, iba a caer la leche y miel, ¿no? Y el maná, ya la hicimos. Y no, estamos a 2 años viendo que el camino es tortuoso, que es un cambio de mentalidad profunda la que tenemos que hacer, ¿no? Que no es tan sencillo como en un momento pensamos que iba a funcionar. pero sí reconoces entonces, en el mejor sentido, de que estamos en un proceso así, de cambio civilizatorio, de un momento mesiánico, no de que el gran líder nos va Claro. a llevar de la mano solamente, sino que el pueblo entero está caminando Claro. hacia un nuevo destino. O sea, sí tienes esperanza en lo que está pasando. La elección del 18 fue una expresión de legitimidad popular a través del voto, quizá uno de los factores más importantes que hemos tenido en los últimos 50, 60 años, tan profundo como el 68. Simplemente el hecho de la clase política que estaba empotrada en el poder, el haber sido sacudida y excluida, es un hecho importante, es un hecho político importante. Oigan, pues sí está Mira,
muy bien el Ay, Beth, análisis. siempre cuando estamos llegando al momento más álgido de la discusión, nos interrumpen las redes, pero adelante, Beth, si nos acepta tu interrogatorio, nuestro invitado. Sí, Bernardo. Muy bien. Está muy bien su análisis de la 4T, pero ya saben que en redes también tienen muchas opiniones y nos mandaron algunas preguntas para ti. Por ejemplo, aquí @Luis Ernesto GJ te pregunta, ¿qué reflexión tienes acerca del propósito de la cartilla moral que se publicó durante este gobierno? Si crees que se puede aplicar, si es funcional hacer sondeos sobre su lectura o fomentarla incluso en círculos de lectura familiares, porque pues hubo toda una polémica en torno a la cartilla moral. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo creo que es una parte importante el tema de lo moral en la política, precisamente porque la corrupción o deformaciones, digamos, de la política nos están llevando o nos están obligando a repensar éticamente lo que significa la relación entre la política y el poder, entre los políticos y la ética social. Ahora, me parece que al principio fue muy pretenciosa y lo que lo que tenemos en la cartilla es un catálogo ético, no es una ética completa, armada, ¿no? Armonizada. Todo lo que al principio se llamaba una constitución moral se convirtió en un catálogo de ciertos elementos de ética política en la sociedad. Creo que es un ejercicio que hay que documentar, que hay que armar, que hay que profundizar, que hay que debatir, pero lamentablemente se quedó ahí, o sea, simplemente hubo un rechazo en esta lógica de polarización y no se avanzó más. Pero creo que ahí tenemos un filón muy grande para poder ir precisamente en este cambio de cultura política. Oye, y a propósito de todo lo que ha estado pasando en el país, también nos dice @giralunasol, Constanza Díaz, que nos cuentes un poco quién es la mano que mece la cuna en el INE ahora. ¿Tú cómo lo ves o qué piensas de esto? Pues yo creo que siguen siendo los poderes fácticos que siempre han movido la cuna en el INE. Ahí no ha habido cambios. Sí hay una gran resistencia y sobre todo a mí me preocupa no tanto solo el INE, sino los soples. Los soples, que son las estructuras locales electorales, siguen siendo manipuladas por los factores de poder local, que son empresarios, medios, gobernaturas, etc. Entonces, yo creo que tenemos la gran oportunidad en este momento, que hay una gran tensión electoral, hay una gran tensión entre la cuarta T, inédita entre un presidente y el Instituto Electoral, que nos lleva definitivamente a tratar de encontrar o buscar un nuevo orden electoral. Tenemos la oportunidad de replantear todo. El INE nace bajo las coordenadas de los años 90, donde había un monopolio del poder en torno al INE. Entonces, toda la cuestión de la afirmación, de la autonomía, de la independencia, etcétera, era arrebatar. Pero estamos ya a 25 años de este proceso. Hay que repensar absolutamente todo el andamiaje electoral. ¿Y cómo? Tenemos entonces que establecer un nuevo orden. No sé cómo quedan las elecciones, pero este INE y este sistema electoral ya no da más, ¿no? Ya llegó a su límite. Además, más de 25,000 empleados. O sea, cada reforma engrosaba sus facultades y sus responsabilidades. Millones, simplemente en el Estado de México estamos hablando de casi 5,000 millones de pesos en un estado. Mira. ¿No? Entonces, como yo ahí coincido con el presidente López Obrador, tenemos, no uno, tenemos el sistema electoral más caro del país, en un país pobre, con muchas necesidades, que tenemos que orientarlas hacia otras prioridades. Bueno, Pues y muy tú, bien, John, vamos. no te vas libre, ya sabes. ¿Qué pasó? Pero ya están los ya invitados de Zoom. Que estuviste peleándote por ahí en los anuncios del programa, que te señalaron como un fascista de izquierda. No, a mí, me señalaron a mí. No solo eres un espía ruso, ahora también hay fascismo de Creo izquierda. que más bien el concepto de fascismo de izquierda, ¿tú crees? Pues no, digo, no, es totalmente atípico, ¿no? Pero nunca he escuchado eso. ¿De dónde le dijeron eso? No, más bien yo creo que era para el presidente, para López Obrador, decían el que está sentado en la silla, del águila. Así es. Pero sí, ¿cómo ves si existe esto? Hay mucha confusión conceptual. La gente está
no se ponen a estudiar la historia. El fascismo viene de Mussolini, de los fasci, y eso es una ideología de derecha. Absolutamente la izquierda siempre ha combatido el fascismo por definición y por excelencia, pero sí, esas discusiones tuiteros son divertidas, aunque No, a pero ver, sí, son demoledoras a veces, son inútiles muchas veces. Entonces vamos con nuestro público de carne y hueso, ¿no? Para escaparnos un segundo de las redes. Agradecemos mucho a Beth, como siempre. Jessica y David. Jessica de la FES Zacatlán, ¿cómo estás? Adelante. Muy bien, John, gracias. Saludos a todos en el estudio. Pues el presidente ha sido religioso en sus discursos abiertamente. ¿Cuál es el riesgo del uso político de la religión en el contexto actual? Jessica, bonito nombre, ¿no? Me recuerda a otra Jessica de no muy buena memoria, pero bueno. Mira, se ha discutido mucho sobre en quién cree López Obrador. Y realmente no hay un catálogo claro, ¿no? Se piensa que, por ejemplo, es católico porque trae a la Virgen de Guadalupe en su cartera, le puso Morena, ¿no?, a su partido político, e inicia su campaña el 12 de diciembre, es católico. Pero otros dicen, no, está haciendo cercanía con los evangélicos y está muy cerca, no, es evangélico, se hablaba por ahí, ¿no? Y hay otros, ni es católico ni es evangélico, es chamán, porque está en el Zócalo cuando lo primero que hace, sale y a los cuatro nortes, ¿no?, lanza los espíritus y tal. Otros dicen, no, además es santero. No. Y juarista, además. Y juarista. Entonces, es una verdadera confusión, Jessica. Yo creo que más bien, más que un homus religiosus, López Obrador es un animal político. Sabe muy bien que el pueblo es religioso y a través de las claves religiosas él ha tenido una gran sensibilidad de entender la religiosidad popular, que los políticos, digamos, de clase alta o educación universitaria desprecian. Y claro, a López Obrador lo integra como parte de su discurso, con riesgos porque es muy amplio. Y entonces él sigue la lógica del nigromante. Incluso él lo ha dicho. Yo me hinco donde el pueblo se hinca. Muy bien, vamos con David Vilches del Colmex. Adelante. Muchas gracias, buenas noches. Una pregunta. El reciente censo mostró que la diversidad religiosa avanza en México. El catolicismo a la baja, los sin religión a la alta. ¿Cuáles son las implicaciones sociales y políticas de estos cambios religiosos? Pues mira, David, estás hablando de cambios culturales que son importantes en toda sociedad. Estamos viviendo un proceso de secularización. Secularización no significa la ausencia de Dios o que desechemos a Dios como referente, sino significa que la fe, lo religioso y Dios ocupan un lugar diferente en la sociedad. En la antigüedad, y todavía hasta hace unos 80, 90 años, el referente central en la sociedad era estas referencias religiosas. Y hoy ya no es más esto. Entonces, tenemos una mayor pluralidad, tenemos acentos diferentes, y en ese sentido creo que hay una mayor madurez. Entonces, México tiene dos instrumentos muy importantes. Uno, la separación iglesia-estado, una separación histórica que viene desde Juárez, y esto lo que nos permite es que ni las iglesias incidan en la política pública, ni el Estado incida en la vida de las iglesias. Y el otro aspecto que es la laicidad que es un régimen de convivencia, ¿no?, civilizada, de altura, ¿no?, entre iguales, que reconoce la separación, que reconoce la libertad y reconoce la equidad, y que el Estado debe proteger a los que creen y a los que no creen en un ámbito de libertad religiosa. Casi se nos acaba el tiempo. Rápida, Jessica, ¿tienes una segunda pregunta? Sí, gracias. ¿Qué riesgos hay con partidos como el PES en el poder? Y más cuando llegaron en 2018, pues empujados por esta mayoría del proyecto de la 4T. Pues mira, Jessica, sí es muy importante lo que planteas. En América Latina, los partidos pentecostales han crecido de manera notable. Hay ya bancadas evangélicas, candidatos evangélicos, presidentes evangélicos. Y el problema es llevar a Dios
a el centro de la política. Y el riesgo son fundamentalismos y teocracias. Es la lógica de Dios que se impone en la vida pública. Claro. Y eso es muy peligroso. Y el PES representa esta corriente. Ahora, el PES, felizmente, en el 18 no alcanzó el registro. O sea, no tenemos una sociedad o los votantes suficientes como para poder avalar partidos de este tipo. Entonces, el PES va a tener una prueba durísima en estas elecciones para ver si realmente alcanza el 3%, que es lo mínimo que exige el reglamento electoral para tener el registro definitivo, y después ya puede hacer alianzas y hacer lo que otros partidos en América Latina han hecho, que es oportunismo político. Muy bien. David, una última pregunta antes que nos vamos. Sí, muchas gracias. En América Latina hemos visto cómo algunos movimientos conservadores se han formado conciliando grupos hostiles entre sí, como católicos y evangélicos. ¿Cuáles son las implicaciones sociopolíticas de esta situación y qué expectativas generan para estos movimientos conservadores? Bueno, pues ya lo tenemos en México, David. En lo que fueron todo el debate que se dio sobre los matrimonios igualitarios en el 2015, en las elecciones intermedias, grupos pro vida, grupos pro familia salieron a las calles y mostraron músculo junto con grupos cercanos al Partido Encuentro Social, a evangélicos. Entonces, no es algo hipotético, es algo que ya se está dando. Al principio del programa hablábamos sobre el tema de las derechas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo derechas aparentemente irreconciliables y derechas absolutamente lejanas encuentran en la disputa política posibilidades de encuentro y posibilidades de realización política. Entonces, son peligrosas. Muchas gracias, David y Jessica, por estas grandes preguntas. Ya estamos llegando al final y nos quieres compartir. Si apenas estoy empezando apenas estamos calentando motores, así es. Vamos a tener que repetir pronto, pero ibas a compartirnos una lectura de una encíclica de tus favoritas. Bueno, esto tiene que ver sobre todo porque mi maestro en París, cuando hice la maestría en Sociología Política, sacó un libro que era absolutamente anticlimático, porque decía la iglesia con los ricos, con los capitalistas, etc. Y saca un libro que se llama Église contre la bourgeoisie, la iglesia contra la burguesía, demostrando que hay raíces medievales, que la iglesia es un todo en sí, ¿no? Y que tanto el capitalismo como el socialismo, o como lo que venga, va en contra de la postura en donde la iglesia aspira a seguir siendo central, aspira a seguir siendo una centralidad. Y ya nos da tiempo, pero acá traigo una carta muy importante del Papa Pío IX, y el Papa Pío IX es un papa antimoderno, y él tiene un texto muy interesante que se llama el Sílabus, redactado el 8 de diciembre de 1864, en donde se tira a matar con todos los principios que para ti y para mí son liberales. Y sílabus es porque a veces va por ahí los grandes errores. Pues léenos unas frases antes para cerrar con broche de oro. Con broche de oro sería una de ellas, ¿no? Lo que dice, la autoridad civil puede inmiscuirse, es una crítica, en las cosas que se refieren a la religión, a las costumbres, al régimen espiritual, y luego puede juzgar sobre sus instrucciones. Lo que quiere decir es, la autoridad civil no debe meterse en las cosas de la religión. Y el liberalismo que imperaba en aquel momento cuestionaba los aspectos religiosos. Y como esos hay muchos. Por ejemplo, no puedes pensar con libertad, ¿no? No puedes tener libertad de conciencia. No puede haber libertad de religión, porque la religión es una sola y es la católica. No puede haber, por lo tanto, entonces, escrutinio. Tienes que seguir las normas de la iglesia. Estos son las raíces de una iglesia que desgraciadamente sigue latente, incluso en los sectores progresistas, incluso en sectores de la teología de la liberación, porque es una matriz per se. Pues está fuerte, entonces la batalla, no 40 años tardó Moisés, nosotros también estamos en este proceso largo de lucha, de transformación civilizatoria, y es un lujo caminar contigo, estimado Bernardo. No, al contrario, con todo el cariño que te tengo, yo te agradezco mucho, y agradezco mucho que me des esta oportunidad. Al contrario. Y a otros, para que sea tu padrino y te dé la buena suerte. Eso, aquí está, nos traes la suerte siempre. Muchísimas gracias, estimado Bernardo.